Durante décadas hubo un caso inexplicable. Y es que estoy hablando de más de 70 años que tanto expertos como criptoanalistas les explotaba la cabeza intentando resolver este misterio. Un hombre apareció en la playa, pero no tenía identificación y estaba vestido elegantemente. Parecía que nadie lo conocía. Hoy te hablaremos sobre un caso bastante misterioso y que hasta el día de hoy hay muchísimas preguntas que responder. Estoy hablando del hombre de Somerton, Tamam Shud. Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Anti-Podcast. Espero que se encuentren muy bien, muy cómodos con las luces apagadas para una noche más de misterio. Mi nombre es Miguel Padilla, su coanfitrión de su programa de terror y misterio e investigación científica favorito. Y me encuentro, como ya notaron, con nuestra muy bella hermanita, Fey. ¿Cómo estás, Fey? Muy bien, estoy emocionada también por hablar de este caso, porque no sé, de repente de un tiempo para acá me empezaron a llamar más la atención de los casos que tienen mensajes encriptados. Como que el misterio, el saber por qué hacen esto los criminales, es muy interesante. ¿Y no sientes como que este es un caso muy interesante, pero también de estos como que no se han llegado a concretar y que hay muchas pistas sueltas y a la vez es un misterio corto, ¿no crees? Sí, totalmente, pero pienso que también la policía no investigó tal vez lo suficiente, y es que también estamos hablando de los años 40, o sea, una época bastante atrás y que no había tal vez la tecnología y también la forma, porque tenemos que conocer y saber y tener en conciencia que la manera, la forma en hacer los procedimientos legales y en las escenas del crimen, pues van evolucionando, ¿no? Así es, pues muy bien, bienvenidos entonces y abrimos juntos hacia este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Anti-Podcast. Y bueno, Fer, ¿cómo inicia este caso? ¿Quién es el hombre de Somerton? ¿Cuál es el comienzo de este misterio? Pues todo inicia el 30 de noviembre de 1948, exactamente en la playa de Somerton, al sur de Adelaida, en Australia, porque todo esto ocurre en este lugar. Ah, ok. Fíjate que este día, durante más que nada de la media o del mediodía a la noche, había testigos que decían que había un hombre ahí acostado en la playa sobre una piedra, pero decían que no veían movimiento. Sin embargo, pues aseguraron que, no sé, ellos imaginaron que tal vez estaba o dormido, descansando o hasta ebrio. Pero pues hasta ahí quedó. Al día siguiente, el 1 de diciembre, en las primeras horas, pues ya la policía llega, porque pues ya habían varios reportes de este hombre ahí acostado sin movimiento, y resulta que estaba sin vida. La forma en la que se le encontró era bastante extraña, porque él vestía elegantemente, pero estaba muy limpio. O sea, estamos entendiendo que en la playa recostado, pero vestido casi de traje. Exactamente. Sí, de hecho era prácticamente de traje. Los zapatos los traía también impecables, muy muy limpios, sin esta arena o el residuo que te deja la arena al caminar, lo que pues pareciera sugerir que pusieron ahí el cuerpo, no que había fallecido en el lugar. También se dan cuenta de que está sobre o recostado en esta piedra, mirando hacia el mar, como si se quisiera dejar una especie de mensaje, pero hasta el momento pues no se entendía qué más pasaba, ¿no? También no se encontraban o no se veían a primera vista signos de violencia, de agresión, moretones, algo por el estilo. Y algo muy extraño es que previamente a colocar aparentemente el cuerpo ahí, habían quitado las etiquetas cuidadosamente de cada una de las prendas del hombre. Ok. Eso también es muy relevante porque ahorita vamos para allá, pero sigue siendo, insisto, un misterio. Tenemos que tener también en cuenta que el hombre no tenía identificación, no traía documentos, no traía nada. Pero para los años 40 el tema de la identificación era sumamente importante. Recordemos también que había sucedido previamente
el segundo gran conflicto global, del 39 al 45. Estamos hablando del 48. Entonces era muy indispensable que alguien contara con su identificación. El hombre no lo tenía y se pensaba que tal vez estaba involucrado en un tema de espionaje, en realidad, pero simplemente parecía que nadie conocía, nadie ubicaba al hombre, o sea, todo estaba muy, muy extraño. Para el día siguiente, el 2 de diciembre, se llevan al cuerpo a la autopsia. Y tanto los expertos como los peritos, los médicos, estaban desconcertados. No sabían qué había pasado. Porque dentro del estómago se encontró flujo sanguíneo, así como también tenía inflamados los órganos internos, especialmente el vaso. No sé si nos quisieras dar tal vez una posibilidad de que pudo haber causado esta inflamación y el tener flujo sanguíneo dentro del estómago. Mira, hay muchas causas en realidad. Si te soy sincero, quisiera como escuchar qué más encontraron para acercarme más a una explicación. Hasta ahora lo que estoy entendiendo es que encuentran a este hombre del cual no se sabe su identidad. Un hombre de más o menos ¿qué edad? Pues era aproximadamente unos 30, 40 años, o sea, estaba la aproximación. Un hombre joven, entonces, presumiblemente australiano, no lo sabemos, y que además no concuerda la ropa que trae con el lugar en el cual fue encontrado. Totalmente. Eso rarísimo. Se le retiraron las etiquetas de la ropa y en la autopsia se encuentra, pues, por lo que estoy entendiendo, flujo sanguíneo o congestión de órganos internos, concretamente del vaso, y quiero pensar que también del estómago. Entonces, hay varias causas, pero te quisiera seguir escuchando a ver a qué podemos llegar. De acuerdo, pues a primera instancia le hacen una prueba para ver si tenía o había sido la causa de fallecimiento por envenenamiento. Es lo primero que piensan. Sin embargo, sale negativo, no se encuentra ningún tipo de rastro en el sistema para poder determinarlo así. Entonces, pues el informe final, aquí lo tengo, de hecho, no sé si nos puedas ayudar a leerlo, porque creo que aquí nos dice varias cosas muy importantes. De acuerdo, dice: fecha de análisis 2 de diciembre de 1948. Referencia del caso: hombre no identificado. Hallazgo en playa de Somerton. Ubicación del análisis: laboratorio forense de Somerton. Descripción del procedimiento: se procedió el análisis detallado de las prendas de vestir recuperadas del cuerpo masculino no identificado, hallado el 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton, Adelaida, Australia del Sur. El examen fue realizado conforme al protocolo técnico de preservación, registro y documentación de evidencias materiales. Hallazgos relevantes. Número 1. Ropa exterior e indumentaria. A. El individuo vestía un traje de 2 piezas confeccionado en tela de calidad, con costuras regulares y acabado profesional. No presentaba signos visibles de deterioro, manchas biológicas ni alteraciones estructurales. B. Calzado. Zapatos de cuero color negros, notablemente bien lustrados, sin signos de desgaste excesivo. Su estado indicaba un mantenimiento reciente y una atención particular a la presentación personal. 2. Condición general. A. Todas las etiquetas identificatorias de la ropa, marca, tallaje, origen, habían sido eliminadas o cortadas, presumiblemente de forma intencionada, sin deterioro accidental. B. No se hallaron documentos, cartera ni objetos alguno con datos personales. Se concluye la causa del deceso no natural, posible envenenamiento. Firmado John Dwyer. ¿Aquí continúa? Sí, en la parte de atrás. Expediente actualización del informe forense 5 de abril de 1949. Durante el análisis del pantalón se identificó existencia de un pequeño bolsillo oculto, no visible a simple vista, ubicado dentro del forro. En su interior se extrajo un fragmento de papel de gramaje fino, cuidadosamente doblado y sin alteraciones físicas relevantes, sin humedad, manchas o deterioro. En dicho papel se encontraban impresas mediante tipografía mecánica, es decir, no manuscrita, las palabras Tamam Shud. Así es. Y bueno, creo que este informe final es bastante claro.
que nos está diciendo que la causa de muerte es indeterminada y que hay una sospecha de envenenamiento sin prueba concluyente. Sin embargo, aquí nos arroja la primer gran pista, que sería este trozo de papel que se encuentra dentro de este bolsillo oculto. Me puse a investigar un poquito más de el significado de Tamam Shud, y resulta que es de origen persa y que este significa terminado, finalizado, acabado o el fin. Obviamente aquí nos están dando un mensaje. Tenían una intención clara con la víctima. Sin embargo, también este trozo de papel justamente parecía haber sido arrancado. No estaba escrito con puño y letra. De algún lado había sido arrancado. Investigando un poquito más, también me di cuenta de que pertenecía a una obra clásica. Era la última línea de esta obra clásica, que era el Rubaiyat, una obra del famosísimo autor Omar Khayyam. Y este libro prácticamente es un conjunto de pequeños poemas que habla sobre la vida, sobre la incertidumbre del más allá. Investigué esto porque dije, tal vez tiene algo que ver, porque este trozo de papel, ¿no? O esta oración, por así decirlo específicamente. Y bueno, por ello se busca como el libro original en aquella época para ver si lo encontraban, ¿no? O ver si había alguna pista, tal vez huellas, algo por el estilo, pero pues no daba sin más, ¿no? No estaba el libro. Yo también quise hacer un filtro. Por ejemplo, en Australia, las ventas o copias de esta obra. Sin embargo, al principio pues no fue tan popular, pero conforme fue pasando el tiempo, muchísimas editoriales fueron como reimprimiendo una y otra vez. Entonces se hizo muy famoso y de hecho a la fecha no hay manera de saber cuántas copias se han vendido en total. Entonces pues no había forma, ¿no? No encuentran obviamente el libro hasta ese momento, hasta que llega el 6 de julio del 49, unos pocos meses después. Y aquí llega un hombre extraño que no sabemos o no se sabe de forma pública su nombre, y llega a la comisaría y dice, oigan, ¿saben qué? Es que meses atrás, bueno, yo no sabía de este caso, pero meses atrás yo me subí a mi vehículo y en la parte trasera había un libro. Casualmente era una de estas copias. Yo no quiero problemas, aquí está el libro, revíselo. Pues bueno, entonces lo empiezan a revisar y ven que a este libro le pertenecía este pedazo de papel que había sido arrancado, Tamam Shud. Pues revisando más el libro, antes de continuar, le preguntan directamente a este hombre, oye, pero pues que estaba abierto tu carro, ¿tú dónde estabas? Y dice, no, pues es que aquella noche, el 30 de noviembre del 48, yo estaba muy cerca, estacionado en la playa, pero dejé un momento mi vehículo y a la hora de regresar, pues ya estaba esta copia ahí. Yo no sé a quién le pertenece y no sé más. Probablemente de un pasajero. Probablemente, aunque pues él no se dedicaba como tal a dar como algún tipo de servicio del tipo. Simplemente como que alguien abrió el carro, tal vez él no le puso seguro o llave y simplemente alguien lo dejó ahí porque estaba cerca de la zona o tal vez para deshacerse de la evidencia de manera rápida. Ok, antes de continuar con esta línea de pensamiento, me gustaría preguntarte algo más de los hallazgos de la autopsia, porque creo que aquí una pregunta que a lo mejor la audiencia podría tener muy, muy directa es ¿qué más encontraron? Si fue encontrado este hombre cerca de la playa, por ejemplo, ¿había agua en los pulmones? No. Ok, entonces descartamos que tal vez fue ahogamiento, para empezar, ¿no? Es decir, que sí literalmente falleció fuera del agua y alguien lo colocó ahí o él mismo se autocolocó ahí de alguna manera. Y esta línea de Tamam Shud es como una línea de despedida. Podría ser. Podría ser de despedida del final, de que se acabó. Algo se terminó, como el culmen de algo, ¿no? Probablemente de la vida de la persona o del encargo del cual fue víctima esta persona. Ahora, creo que ya podemos retomar un poquito lo que me preguntabas hace un momento sobre la congestión del vaso. Porque aquí, sobre todo en el informe que nos pasaste, el informe policíaco y de la autopsia,
menciona el posible envenenamiento, sin embargo, lo dejan como inconcluso. Y esto tiene una explicación científica, porque resulta que en los años 40, 50 se utilizaba el método para problemas en el corazón. Se hacía una especie de medicamento que tenía un origen natural, que era a partir de una planta que se llama dedalera o digitalis, también se le llama así, y se extrae las hojitas, se desecan y se ponen en un solvente y se va purificando hasta obtener un compuesto que son unos glucósidos, a lo cual se llama digitalis. Esta planta o este extracto de la planta propiamente lo que hace es tener un efecto directo en el corazón, que se utilizaba de forma médica o farmacológica para problemas en el corazón. El problema es que era muy fácil el caer en sobredosis y entonces causaban problemas en lugar de beneficios. Tanto era el problema que eran envenenamientos constantes. Aquí lo que pasaba es que el glucósido o digitalis entraba al sistema e inhibía una enzima que se llama bomba de sodio NKTPasa, y esta enzima lo que hace prácticamente de forma, digamos, fisiológica es sacar sodio y meter potasio. Sin embargo, este glucósido, como les comento, inhibe esta enzima, entonces no se sale el sodio. Si el sodio no sale de la célula, tampoco puede salir el calcio, y de hecho hay un fenómeno fisiológico que se llama calcio inducido por calcio, es decir, que haya mucho calcio dentro de la célula genera un ciclo a partir del cual hay más calcio liberado. Bueno, ¿esto qué implicación tiene? Hace que el corazón primero entre en arritmias ventriculares. Recuerden que el corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Entonces los ventrículos empiezan a perder su ritmo natural. En lugar de contraerse o de latir, tum tum, tum tum, tum tum, empiezan a hacer tum 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 tum, o sea, irregularidades. Claro. Después hay un bloqueo auriculoventricular, es decir, la conducción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos es ineficiente o se puede bloquear totalmente, hay diferentes grados. ¿Esto qué ocasiona? Pues que no puede llegar, o vamos a decirlo así, empieza a fallar el corazón como bomba que envía el flujo sanguíneo. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, recuerden que las venas del cuerpo humano no tienen como tal un sistema propio para el cual, un sistema tan potente como para que no haya retorno. Quiero decir que si el corazón falla per se, se va a quedar estancado el flujo sanguíneo en las venas. Esto causa un aumento en la presión de las venas que se dilatan, pueden romperse y causarnos la congestión. Esto tiene particular importancia en el vaso que preguntabas. El vaso es un órgano que se encarga de un par de cosas importantes a nivel fisiológico, entre ellas la eliminación de células del flujo sanguíneo que ya son viejas, que ya hay que destruirlas, o también a nivel inmunológico tiene su importancia. Sin embargo, parte de la circulación es con el sistema porta, que es un sistema venoso en el cuerpo. Recuerden, las venas es ese punto de anclaje fisiológico importantísimo cuando hablamos de este tema de los glucósidos y cómo actúan en el corazón, porque se estanca y por eso se congestiona el vaso tan rápidamente, y también el estómago, por ejemplo. Wow. Esto incluso seguramente si revisaron los pulmones, tal vez no tenían agua, pero estoy seguro de que tenían también congestión sanguínea. Seguramente, o sea, todo estaba el hombre congestionado. De hecho, si fue este tema de envenenamiento por digitalis, presumiblemente el hombre se quedó acostado porque se sintió muy mareado. Más o menos entre 1 a 3 horas que la persona consume digitalis, empieza a sentirse muy mareado, muy cansado, como que todo se le empieza a mover, pero además, como esta misma bomba de sodio ATPasa o sodio potasio ATPasa hace que en la retina ocurra un efecto similar. ¿Y qué pasa? Pues que las personas empiezan a tener xantopsia, es decir, lo ven todo amarillo y borroso. Entonces imagínate al sujeto de Somerton mareado, cansado, sentía que el corazón le estaba palpitando, sentía las arritmias, sentía que le revoloteaba el corazón, encima veía todo amarillo y borroso. Pues se acostó.
se acostó al relajarse, a calmarse, quizás hasta entró en pánico por lo que estaba sintiendo en su cuerpo en ese momento. Creo que esa podría ser una explicación, tratando de llevar lo que nos dice el informe policíaco y de la autopsia con la fisiología que nos está mostrando el caso. Pero eso sí lo había mostrado, o sea, en laboratorio, por así decirlo. Bueno, ¿Es indetectable? Exacto. No, sí es detectable, pero lo que pasa es que la prueba para detectar digitalis se comienza a estudiar por los soviéticos a finales de los 50. Uy, sí. Y este caso, como dijiste, en 1948. La prueba concretamente que se necesitaría es una cromatografía. Y esta prueba se lleva a los campos a los campos forenses más o menos en los 80s. O sea, todavía faltaban décadas Bastante para que se pudiera determinar. Obviamente ya después pues no era determinable porque se requería una parte del tejido. O sea, habría que cortarle al sujeto de Somerton una parte del tejido de su vaso, sus pulmones o su intestino, su estómago, y analizarlo con la cromatografía. Ya con la actualización de la época. Ya claro. con la actualización, exacto. Pero antes de eso no era detectable. De hecho, por eso se considera que era una técnica perfecta de envenenamiento. Pues fíjate, me parece muy interesante, la verdad, pero yo pienso que tal vez sí se trató de que alguien le hizo algo, alguien le quitó la vida, porque, bueno, retomando al caso, haz de cuenta que en este libro, donde habían arrancado este pedazo, también encuentran dos cosas bastante extrañas. La primera fue un manuscrito que parecía estar cifrado, de 5 líneas. Entonces, hasta el día de hoy, de hecho, está como inconcluso. Nadie ha podido descifrarlo, ni siquiera los expertos más fregones del mundo no lo han logrado. Y 2, encuentran un número telefónico. Empieza a investigar la policía y le pertenecía a una mujer llamada Jessica Thompson. Van con ella y le dicen como, ¿tú qué tienes que ver en el caso? ¿Por qué está tu número ahí? Ella dice, yo no sé nada. Ella para esto era una enfermera, no tenía antecedentes, nada. Pero resulta que Jessica dice, es que yo no sé absolutamente nada de lo que me están preguntando. En este momento le enseñan una máscara, que es como se hacía mucho estas de yeso del difunto para mantener la imagen fiel de quien había fallecido. Se lo muestran y en este momento, antes ya había negado todo, ella se pone muy agresiva, reacciona de manera muy violenta. Esto lo reportan los policías que le hicieron la entrevista criminológica y ella dice no, o sea, yo insisto, y ella confirma nuevamente que no lo conoce de nada, pero su reacción, la verdad, fue muy, muy sospechosa. También algo muy raro, quisiera decir, es que ella tenía un hijo de nombre Robin. Casualmente, él tenía hipoplasia en el incisivo lateral y una forma única y muy poco común en las orejas. ¿Sabes quién tenía estas mismas características? El nombre de Somerton. Exactamente. Aquí se empieza a relacionar de alguna manera o creer que había un vínculo biológico. O sea que tal vez él era el padre de aquel chico. Pasan algunas semanas y los encargados o empleados de la central del tren reportan a la policía una maleta que había aparecido, o sea, como que no se habían dado cuenta que estaba ahí abandonada prácticamente. Pues va la policía, la revisan y tenía un registro del 30 de noviembre del 48. Abre la maleta y tenía cosas que aparentemente lo vinculaban con el caso. Lo primero era que tenía artículos de aseo personal, que eso no era relevante en realidad, ropa que estaba cosida con el mismo hilo que habían utilizado para remendar el pantalón de aquel hombre, del de Somerton. Donde estaba el bolsillo, ahí, ese mismo hilo. Y también encuentran una etiqueta con una T y el nombre King o Kane. Yo me puse a investigar cómo este nombre o esta etiqueta qué quería decir, o sea, tal vez algún mensaje. Yo pienso que tal vez lo hicieron para despistar en realidad, pero en la época, digo, había gente incluso famosa con este nombre, había negocios que hacían ropa para escolar, cosas del estilo, pero pues no nos decía nada, entonces pues no se tomó en cuenta para llevar algo más el caso. Las investigaciones continúan
pero pues no se llega a nada concreto y al parecer quien había hecho este crimen pues lo planificó muy bien. Mientras tanto, pues el cuerpo fue finalmente enterrado el 14 de junio del 49 en un cementerio llamado West Terrace. Pero a mí se me hace, creo que bizarro, no sé qué piensas tú, el hecho de encontrar una tumba y que en el texto diga, aquí yace el hombre desconocido hallado en la playa de Somerton. No sé, se me hace muy extraño y tal vez hasta una falta de respeto, pero bueno, estamos hablando de otras épocas y otra ubicación geográfica, ¿no? Y bueno, el caso quedó inconcluso hasta que llegó julio del 2022. Aquí da un giro inesperado. Se involucra en esta historia un profesor de la Universidad de Adelaida llamado Derek Abbott y junto con él una experta en genealogía forense sacan o toman una muestra de ADN, que era un cabello que tenían guardado prácticamente de la víctima, y pueden saber quién es. Y se trataba de un hombre llamado Carl o Charles Whiff. Este hombre había nacido en 1905 en Melbourne. No sé si te suene Melbourne de otro caso, tal vez de los Trump, casualmente. Claro, una zona bastante extraña. ¿Qué hacía este hombre? Ahí vivía, se fue para la zona, o por qué si era de Melbourne, qué hacía hasta allá. Pues, estamos dentro de Australia también, pero da una casualidad que su esposa, hasta ese entonces, pertenecía a esta zona donde él había desaparecido, su familia incluso, pero él no. Entonces se pensaba que él fue a seguirla por alguna razón. Ahorita vamos para allá. Bueno, pues este hombre también era un ingeniero eléctrico y un escritor de poesía prácticamente clásica, y él había desaparecido en el 47. También algo muy extraño es que su familia prácticamente, aunque sabía que no estaba, que desapareció de la nada, no lo reportó como desaparecido. Y también algo muy sospechoso es que su cuñado vivía muy cerca de Adelaida. Son coincidencias, pero yo pienso que nos dice mucho más de lo que pensamos. Y pues, aunque su identidad ya fue revelada al público, al mundo, hay muchísimas preguntas que todavía quedaron inconclusas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Yo pienso más que alguien le quitó la vida a Mike, si te soy muy honesta. No pienso que él se quitó la vida, pero pues no se ha podido concluir de forma certera y verídica esta información, así como el motivo del por qué, en caso de que le hayan quitado la vida, cuál fue el motivo, y también por qué Jessica Thompson estaba aparentemente involucrada. ¿Era su hijo, Robin? Entonces hay muchas preguntas, pero ¿qué piensas tú de esto? En sí es todo el caso, no hay como mayor información. Bien decías, es un misterio corto, pero no sé, me parece fuerte poder analizarlo, porque yo sí pienso, si te soy muy honesta, que él estaba casado, que casualmente al momento de estarse divorciando es cuando él desaparece, desde el 47. Lo privan de la libertad, probablemente. Sí. La familia de la esposa, porque tal vez su amante era Jessica y tenían un hijo. Pienso que va por ahí. ¿Tú qué piensas? Digo, puede ser totalmente, pero yo considero que hay más información todavía en la parte de las etiquetas de la ropa que fueron retiradas, y además creo que hay un vínculo con el tema de los hallazgos de esta maleta en las vías donde está el hilo, que presumiblemente es el mismo con el cual se remendó la ropa. Y aquí hay varios factores. Número uno, una persona en realidad muy elegante, de mucho abolengo, de mucho dinero y poder adquisitivo, no va a remendar su ropa en realidad. No. A menos que sea pues una pieza, digamos, muy exclusiva y la manda con el diseñador, etc. Pero hablando en términos generales, yo veo dos posibilidades aquí. Número uno, esta ropa se le retiró las etiquetas desde mucho tiempo antes, porque tal vez fueron donativos en los cuales en algunos lugares, sobre todo países anglosajones, se retiran las etiquetas para que las personas no elijan ciertas piezas de ropa por la marca o por la calidad, sino simplemente, bueno, le calculamos un tamaño,
lo ponemos esta pieza aquí, esta pieza acá, y se le retira las etiquetas. Esto es una práctica común, o al menos lo era en antaño. Aunque resulta un poco práctico para los donativos, puede ayudar bastante a que las personas no sean tan selectivas con una pieza en específico, que además muchas veces quienes están en situaciones muy vulnerables eligen estas piezas para venderlas, no para vestirlas. Usarlas. Entonces, se utiliza también para esto. Número 1. Número 2. Quizá este traje fue hecho a medida y precisamente el sastre tiene una conexión con el caso, porque si se encontró el hilo también, y presumiblemente es el mismo, probablemente por allá hay una línea de investigación interesante. Para mí puede haber, bueno, no para mí, creo que hay en general dos caminos. Uno, o se autoquitó la vida o se la quitaron. Ok. No hay más, ¿no? En cuanto a que haya sido el mismo, encuentro que las pistas que podrían darnos esta conclusión serían que no hay signos de agresividad, que quizá fue que él ya estaba enfermo del corazón y se le pasó la dosis de su medicamento. Y se acabó la vida. Se acabó la vida, probablemente. Okay. Quizá incluso ya se sintió particularmente mal ese día y encima tomó más del medicamento y por eso, bueno, terminó el mismo de forma accidental. Claro, ok. Sin embargo, la parte de la nota que fue encontrada, que decía Tamam Shud, este símbolo o este mensaje de despedida o de que fue algo culmen de término, podría ser que simplemente al hombre le gustaba el libro. Probablemente esas frases que se quedan, no todos tenemos un libro favorito y tenemos quizá en mente una de las frases más representativas. Tal vez podría ser por ahí. En cuanto a que haya sido una persona que decidieron deshacerse de ella, no lo descarto totalmente, pero me parece que fue a pesar de que, ¿cómo decirlo? A pesar de que no se logró solucionar o resolver este misterio, creo que hay demasiadas torpezas en si alguien lo hizo por decisión propia. Por ejemplo, si ya tenías el mar enfrente, ¿por qué no arrojarlo al agua y deshacerte totalmente de la víctima? Bueno, porque, que puede salir a flote al final del día en cualquier sí, pero parte. no tenía agua, no tenía signos de que estuviera en el agua. Justo, sí. Entonces, realmente si alguien lo hizo, lo fue y lo dejó ahí. Sí. ¿Para qué lo dejas ahí y que lo vean? Porque no es como que fuera una playa desierta. O sea, eventualmente alguien lo iba a ver. Y ni siquiera es una zona en la cual haya fauna carroñera como para deshacerte, a lo mejor como en un bosque, etcétera, ¿no? Es que yo pienso que no querían deshacerse de él. O sea, querían mandar tal vez un mensaje. ¿A quién? O sea, no se sabe como que a quién, pero algo rarísimo es lo que te decía. En la parte de los zapatos no tenía... Cuando tú caminas sobre la arena y más con zapatos de vestir, se queda marcada clara la arena y él no la tenía. O sea... O al menos que caminara descalzo, pero no tenía arena tampoco en los pies y se hubiera puesto los zapatos en el lugar, ya sentado o recostado. Es que también eso es una práctica común. En la playa vemos mucha gente que va caminando descalza con sus zapatos en la mano. Ajá, pero no tenía arena tampoco. En los pies. En los pies. Es que hay muchas cosas. Entonces alguien lo cargó hasta ahí. Pareciera. Y nadie vio nada. Está muy extraño. Y también la reacción de Jessica es muy sospechosa. No sí. Lo conocía. Claramente sí lo conocía. Claramente sí. Además que hacía su número ahí porque alguien quiso que se supiera que la conocía. Entonces, no sé, yo por eso me voy como que a esa parte. Tal vez amenazaron a Jessica incluso con su hijo y por eso no podía hablar. Entonces tal vez el mensaje era para ella. Probablemente. Algo había hecho ella y que estaba implicado su pareja, su esposo tal vez. Y el mensaje era para ella, porque sabían que la policía iba a encontrar al hombre de Somerton, a Charles, e iba a avisar a la persona de la cual era el número encontrado en su ropa. Justo. O sea, era el camino directo tal vez. Sin embargo, pues nos quedaremos en la oscuridad sin saber qué fue lo que hizo esta mujer y cómo se asocia al caso. Sí, justo. También algo que quisiera comentar al respecto de este caso ya para ir finalizando es también el saber el motivo de por qué se ponen mensajes encriptados. O sea, cuál es la intención del criminal, ¿no? Y sabíamos, y de hecho lo habíamos comentado en un episodio, que es este juego intelectual incluso en el que quiere participar
y ser el autor, el criminal, con la policía. Este juego del gato y el ratón. Entonces, es un desafío, es un recordatorio de que él sigue o ella tiene el poder todavía, subir el ego todavía más de su crimen y está orgulloso de ello. Entonces, hay muchos casos, incluso brevemente me recuerda mucho también uno que estuvo con un mensaje medio encriptado, no como tal, pero no sé si habían escuchado sobre la desaparición de los niños de Sóder. Ah, claro, sí, pero cuéntale al público para que se enganchen un poco más de esta historia. Bueno, pues resulta que esto ocurrió en una Nochebuena de 1945, realmente cerca de esta fecha del caso, pero ocurrió en Virginia Occidental. Ya de cuenta que era una familia que eran los 2 papás y eran 9 hijos, una familia bastante amplia. Pues una noche, justamente en esta noche de Nochebuena, se incendia la casa. Sin más. Pues logran salir los 2 papás y 4 niños. Pero 5 se quedan ahí en la casa y aparentemente quedan sin vida. Se empieza a revisar la casa, pero no había restos. No lo sabía. En el área forense sabemos que, o sea, si está el fuego muy, muy fuerte y es como todo muy denso, sabemos que sí se puede calcinar los restos. Pero también hay otros expertos que aportan o dicen lo contrario. O sea, sí es probable, pero que no se encuentre ni uno solo de los 5. Sí, algo quedaría extraño, como evidencia. Claro, por supuesto. Entonces, pues no encuentran nada. Además de que esa noche ocurrieron cosas todavía más perturbadoras. Cuando ocurrió esto, en la línea telefónica de los Sóder, alguien la había cortado. Así sin más. También pensaba el papá que los chicos estaban en el ático. Y pues sabemos que en el ático había una escalera para llegar a él. La escalera no estaba. Y tiempo después, a 20 metros de la propiedad, encuentran restos de la escalera. Alguien la había quitado. Claramente dejaron allá encerrados a los niños. Exactamente. Y además de esto, el papá tenía de propiedad 2 camiones que los utilizaba. A diario arrancaban. Pues los quería utilizar para por fuera usarlos de escalera y llegar al ático por sus hijos. Ninguno de los 2 arrancó. Entonces se empezó a creer que en realidad los habían secuestrado, que no estaban los niños ahí. Pues la familia empieza a gastar prácticamente todo su dinero, sus ahorros de toda la vida para intentar investigar. No se llegó a nada. Y algo muy raro es que pasaron 22 años de este suceso y a la mamá le llega una fotografía con un mensaje que parecía estar cifrado, pero que ella pensaba y estaba segura que era uno de sus hijos, de los que había desaparecido, pero ya de adulto. Ella está buscando por todos lados, hace lo imposible para dar con sus hijos, pero nunca lo logró, nunca se supo qué pasó en realidad. Y pues ellos fallecieron sin saber de sus hijos más, ¿no? Y son de estos casos como que muy misteriosos, pero... Y muy tristes. Muy tristes, pero pues con el tiempo van saliendo nuevas pistas y las actualizaciones es lo que te mantiene picado en el caso, ¿no? En esta situación, pues un vecino se supo con el tiempo que había amenazado previamente al padre por conflictos personales de que iba a encender y a prenderle fuego a su casa junto con sus hijos. Pero nunca se pudo comprobar nada, ¿no? Y muchas teorías alrededor de este caso también, sí. Desde que lo secuestraron, por supuesto, una posibilidad. Otra es que se habían deshecho de ellos antes y dijeron que había sido durante el incendio para no dejar evidencia. Sin embargo, como bien nos cuenta Fer, no se encontraron ningún tipo de restos calcinados, ni siquiera que pudieran comprobar que los niños sí estuvieran ahí durante el siniestro, ¿no? Justo. Es uno de los casos más tristes y de los que menos información se tienen, pero como siempre vamos a estar leyendo todas sus teorías, comentarios y opiniones respecto a este par de casos. Y antes de despedirnos, vamos a pasar con las invocaciones de esta misteriosa noche. Bueno, vamos a iniciar invocando a Cristina ETF
MCR es miembro Escoba. Hola, como siempre, excelente capítulos. Los sigo desde sus inicios en el canal. Sigo esperando 1000 años para mis saludos. Los amo a los tres. Cristina, aquí están tus saludos, antisaludos con mucho, mucho amor. También quiero invocar a Jonas Saldano, 3986, también otra escoba voladora. ¿Por qué no hacemos un grupo de WhatsApp del Antipodcast? Oigan, yo me enteré por ahí que había un grupo de WhatsApp. Pero ¿Qué nos dijiste? Sí. Pero pues primero eran cosas bonitas, ¿no? Como que amor, pura cosa bonita. Pero después, cosas no tan agradables. No voy a decir nombres. No, sí, van a aparecer aquí en pantalla. Pero aquí les vamos a evidenciar que todos lo sepan. No es cierto. A ver, ese chisme está bueno. Cuéntale a la gente. O sea, es un grupo de WhatsApp en el cual fue hecho pues para decir cositas feas de este programa. Sí, oigan, pero de vida personal incluso. De la vida personal de nosotros, que no hay mucha información, somos un misterio. Pero... Sí, el rato. bueno. No, sí, pero sí, la verdad no cosas tan agradables. Supuestamente el grupo ya no existe, pero sí quedaron evidencia, capturas, y yo quiero decir que todo es que sale a la Fer luz. investiga, Yo sí soy bien buscadora FBI. Alguien aquí aparece y yo, espérame, ¿quién es? Sí, no. Alguien de aquí estaba en ese grupo, no es cierto. Y yo con Sergio. Bueno, yo voy a invocar a Angie. A ver, no alcanzo a ver. Insen, Shisen 9490, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: jajaja, me encantan sus bailes de duranguense y su voz de Fer está genial. Arre con una canción completa de la Fer. Saludos a todos. Que nos ponga en su Instagram, Fer, una cancioncita. Échate un rolón, Fey. Invoco a Cosbia Línea Rangel Rojas, quien es miembro Calabaza, y dice: hola otra vez, una obra maestra este episodio con el dúo dinámico. Nos encantó a mi novia y a mí y seguimos en espera de nuestro saludo. Nos encantan los tres, ya hasta mis compañeros del restaurante los ven y yo encantada de volver a ver los episodios con ellos. Saludos y ojalá pudieran que hagan un episodio acerca del 2 de octubre del 68. Saludos, les mandamos besos y abrazos. Muchísimas gracias, Cosby. Te mandamos un saludo a ti y a tu chico. Y a todo el restaurante. Y a todo. Y a todo el mundo. Yo quiero invocar de este lado a Juliana García 688. Es Caldero Mágico y dice: los mejores. Muchas gracias. Y por último invoco a Luis Córdoba 7173, otra escoba voladora. Excelente episodio. Saludos y espero que estén bien. Los sigo ya casi un año. Los amo. Postdata, espero mi antisaludo. Luis, también un queridísimo bailecito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado este episodio, que quizá fue un poquito más corto que los anteriores, pero bueno, hay casos que son así, muy interesantes, muy misteriosos, pero un poquito más cortitos. Antes de despedirnos, también recordarles que tenemos mucho material, más de 100 videos exclusivos para miembros aquí en el Antipodcast. Si te interesa hacerte miembro del Antipodcast, solamente pulsa el botón que dice unirme y selecciona tu membresía. Recuerda que hay dos: la membresía para el material adicional y la membresía de cursos. En este caso estamos ofertando el curso de meditación, un entrenamiento cerebral con el cual vas a obtener muchos beneficios comprobados científicamente. Y pues bueno, también les queremos dar un par de noticias. Ah, sí. Les queremos contar que se vienen sorpresas para los miembros de este canal. Número 1, vamos a tener... ¿Lo podemos dejar a votación? ¿Qué opinas? No, ya. Que sea. Así. Bueno, tenemos la idea de hacer una especie de nueva sección en la cual vamos a tener invitados. Sin embargo, queremos traerles invitados diferentes y ocasionalmente, ¿por qué no? Tal vez que ustedes vengan también, alguno de ustedes, a contarnos sus historias paranormales, misteriosas, o simplemente que compartan una plática misteriosa con nosotros. Y también tenemos muy próximamente una sección de lecturas que vamos a retomar, pero estas serán en vivo, y vamos a comenzar con los libros de Jacobo Greenberg,
que aquí justamente tenemos uno, que déjenme lo saco por aquí, que es El yo como idea. Es uno de los libros más chonchitos que tiene Jacobo Greenberg, pero también de los más interesantes, honestamente. Él escribió varios libros, pero también escribió mucha literatura de corte científico con diferentes artículos muy, muy interesantes que les podemos traer aquí en esta sección de lectura por si les interesa. A lo mejor no va a tener tanta producción porque va a ser como en vivo, sentarnos a leer si les interesa. Pero bueno, va a ser un material adicional para ustedes, los miembros del Antipodcast. Muchísimas gracias, Fer. ¿Algo más que agregar? Los amamos. ¡Viva México! ¡Viva Argentina! ¡Viva todo el mundo! Alguien está muy contenta hoy, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.